¿Cómo andan? Bueno, ya les había anticipado la clase pasada que iba a venir Hernán. Acá lo prometió es deuda. Bueno, ya les conté. El aplauso es para él, ¿no? Nada, ya les conté un poco del. No voy a repetir para no incomodar a Hernán, del background de Hernán. Así que, bueno, me contó Hernán que va a empezar con un temita que le voy a contar y después abrimos a preguntas, como dijimos. Así que, bueno, nada, lo dejo. Bueno, gracias. Gracias, Lucho. Bueno, la verdad, gracias por la invitación. Está bueno poder estar presencialmente, ¿no? Después de tanto tiempo de estar remoto. Y bueno, la verdad es la primera vez que vengo a dar una charla acá en ingeniería. Qué loco, ¿no? Porque hace como 8 años que doy la materia de ingeniería de software en exactas y nunca vine a ingeniería. En fin. Bueno, mi nombre es Hernán Wilkinson, me encantan los objetos, me encanta desarrollar software, bueno, programo desde los, qué sé yo, 15 años, 14 años, cuando le regalaron a mi hermano una computadora que tenía 2K de memoria y se programaba en BASIC y lo único que podía hacer cuando aprendías era programar. No había jueguitos, bueno, sí había jueguitos, pero era muy difícil cargar esos jueguitos. Se cargaban en cassette, no saben qué es un cassette. ¿Sí? Bueno, y la verdad es eso, ¿no? A mí me apasiona desarrollar software y también me gusta compartir mi experiencia, lo que entiendo, lo que voy aprendiendo. Es algo que me agrada, me pone feliz y bueno, la idea, me parece la charla de hoy es más o menos esa, ¿no? Mostrarles un poco algunas ideas y después, por supuesto, cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa sobre la que quieran hablar, pregunten sin problema. ¿Mm? Antes de empezar, me gustaría saber quiénes de acá trabajan en la industria desarrollando software, si alguno trabaja. Bien, esta debería ser una materia de tercer, Segunda, no, segundo. más Ok, ok, perfecto, buenísimo. Entonces imagino que muchos de ustedes estarán todavía con la duda de qué trata esta profesión, ¿no? De qué es desarrollar software. Imagino que en la materia habrán hablado mucho de eso, porque con Lucho, bueno, nos conocemos hace varios años, con Juan, con Sergio, y compartimos muchas de las ideas, muchas de las formas de pensar, ¿no? Y, y algo que imagino que les habrán comentado es que, bueno, desarrollar software, igual que cualquier actividad creativa, bueno, que desarrollar software es una actividad creativa, ¿no? Desarrollar software implica crear, ¿no? Y cuando uno tiene que crear, más vale estar contento con lo que uno crea, ¿no? Porque si no, no es fácil ser feliz, ¿no? Yo no conozco ningún pintor que pinte cuadros feos y sea feliz. Un músico que haga música y si no le gusta lo que hace, sea feliz, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa lo mismo. Una de las cosas fundamentales que ustedes van a tener que buscar a nivel profesional es ser feliz con lo que desarrollan, ¿sí? Ser feliz con lo que programan. Y eso no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil porque nuestra profesión es todavía muy madura, ¿sí? Es muy jovencita. Y entonces, ¿qué significa hacer una buena obra de arte? Todavía no está claro, ¿sí? Porque algo que imagino que de a poco se empezarán a dar cuenta, y por ahí ya también lo estuvieron discutiendo acá, que en nuestra profesión hay arte, ¿sí? Porque si hay que crear, una parte artística hay, ¿no? Y cuando van a la industria, a veces todas esas cosas se pierden, ¿no? A veces lo importante es hacer las cosas rápido, que salgan ya, no importan cómo, ¿sí? Y ahí ustedes van a tener que luchar contra esas situaciones, ¿sí? Que por ahí no los hagan felices, ¿sí? Y buscar su camino hacia la felicidad, ¿no? Desarrollando software, haciendo las cosas que a ustedes les gusten. Algo que es fundamental dentro de ese camino es entender qué significa desarrollar software, ¿no? Por supuesto, para entender qué significa desarrollar software, primero hay que entender qué es el software, que imagino que lo habrán discutido bastante. ¿Mm? Y nosotros la manera de entender el software es una muy particular, que es la que proviene de la visión de Alan Kay y de toda esta gente que inventó Smalltalk en la década del 70, que tiene que ver con entender el software como un modelo de un dominio de problema, ¿no? O sea, el software no es un mero conjunto de instrucciones, un mero conjunto sí, de instrucciones que le damos a la máquina, ¿no? Sino que el software es mucho más que eso, ¿sí? Cuando vemos al software solo como un conjunto de instrucciones, es como,
pensar en la poesía como un conjunto de palabras. No es eso simplemente la poesía, ¿no? La poesía, además de ser un conjunto de palabras, tiene cierta rima, ciertos sentidos, te genera sensaciones, sentimientos, etc. Bueno, lo mismo pasa con el software, ¿sí? Pensar en el software simplemente como un conjunto de instrucciones es pensar en la poesía como un conjunto de palabras, ¿sí? Pensar el software como un modelo de un dominio del problema es darle esa rima, ¿sí? Es darle sensaciones a lo que uno hace, ¿sí? Es darle sentido, en definitiva. Y dentro de todo proceso creativo, digamos, que es justamente, ¿no?, lo que hacemos cuando desarrollamos software, hay mucho de creatividad. Y una de las cosas que también imagino que habrán visto acá, que dentro de lo que es un proceso creativo, digamos, es un proceso iterativo incremental, ¿no? O sea, es algo que uno va haciendo de a poco. No existe el crear, el pintar un cuadro así de un día para otro, ¿no? No existe el inventar una canción de un día para otro. Son dos procesos iterativos incrementales y donde una de las características también fundamentales es el poder obtener feedback inmediato, ¿no? El feedback de lo que uno hace. Que no sé si eso les hace parecer alguna técnica que me imagino habrán visto, ¿no? Bueno, ¿a alguno le hace acordar algo? ¿Eh? TDD, ¿no? Entonces, algo que estaba pensando para hoy, la verdad no tuve mucho tiempo para pensar de qué hablar, se me ocurrieron dos cosas. Entonces dije, bueno, vamos a hablar, a ver cómo podemos comparar el desarrollo de software con otra actividad artística, ¿no? Y ver si nos mueve algo, ¿no? Y bueno, no sé si conocen a los Beatles, me imagino que sí, algunos conocen a los Beatles, unos les gustará, otros lo odiarán, no importa. Pero me imagino que saben que hace como un año salió un documental sobre Beat Bag, ¿no? Una canción que terminó con la grabación de un disco en la terraza, famoso ese. Y bueno, no sé si lo vieron, a mí me gustan los Beatles, lo vi y la verdad que a mí me flasheó, me volvió loco ese documental, porque cada cosa que veía la relacionaba con cómo programábamos, ¿no? Cómo desarrollamos software. Y hay una parte que pensé en pasárselas a ver si les gusta, que tiene que ver con cuando Paul McCartney inventa Kit Bag, ¿sí? Y lo que quiero que vean es el proceso que sigue, ¿sí? Y que lo vayamos relacionando con TDD. ¿Ok? Ese es el objetivo, a ver cómo sale. Esto es experimental, es la primera vez que lo hago así. Es decir, todo iterativo incremental. Vamos a ver cómo sale. Está tirando los primeros test. Pero fíjense que hay feedback, ¿no? O sea, los compañeros están diciendo, ¿qué está testeando esto? Pero otra. Está buscando, está modelando. ¿Sí? Fíjense la parte del feedback. Escuchar el resultado. Estamos aburridos todos. Sigue tirando test. Sí. El primer refactoreo. Y ahí lo dice. Yeah, it's good. It's musically nice, right? La arquitectura.
Bueno, ese ritmo. Bueno, ahora empiezan a trabajar en grupo, ¿no? Como niveles de desarrollo. Como programa. Bueno, empieza a tomar forma el sistema. Y al final llega el usuario. El usuario final. Bueno, nada. Así tienen que llegar a desarrollar ustedes en algún momento, ¿sí? ¿Ok? Pero digo, fíjense la facilidad con la que crean, ¿no? Ese es un detalle importante, más allá de todo el chiste de la comparación con TD y todo eso. Fíjense la facilidad con la que crean una canción. ¿Eh? A eso tienen que llegar ustedes cuando programen. ¿Sí? O sea, tienen que dar un estado de experiencia, un estado de conocimiento que hacer TD, que modelar algo les resulte tan fácil como a ellos les resultó en 4 minutos hacer una canción, ¿no? ¿Sí? Y bueno, nada, eso es una de las cosas que quería comentar. No sé qué les parece, muy loco, estoy muy mal, muy rayado estoy. ¿Sí? No sé, yo cuando vi esto dije, wow, qué capos estos tipos. Bueno, eso por un lado. Entonces, el desarrollo de software tiene que ver con un proceso creativo, ¿sí? Iterativo, incremental. Si hay feedback, mejor, porque nos va a permitir trabajar mejor. Y, por supuesto, lo que hay que entender es que no todo lo que hacemos cuando desarrollamos software es creativo, ¿no? También hay cosas repetitivas, también hay cosas que tienen que ver con configuración. Pero, por lo menos ahí lo que más me gusta tiene que ver con eso, ¿no? Con esa parte donde uno inventa, donde uno prueba, donde uno va jugando y va encontrando la manera de poder resolver ese problema que tiene entre manos, ¿no? Por supuesto que hay muchísimas más variables que todas estas. Hay que saber trabajar en grupo, hay que saber satisfacer al usuario, bueno, hay plata de por medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que jugar con todo eso para lograr tener un proyecto exitoso y ser feliz en la vida y vivir felices por siempre, comiendo perdices. Sí. Hablas de que crear software es un proceso creativo y lo acercás al arte, Sí. pero estamos en ingeniería y esto, ¿qué pasa? Bueno, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que cuando se hace ingeniería también se crea, ¿no? Hay un proceso creativo que tiene que ver con, bueno, cómo con las herramientas que tengo, los materiales, los constraints, etcétera, creo algo lindo o no tan lindo. ¿No? Después tenés algo que sí es repetitivo, que ya está resuelto, modelado, que tiene que ver con, bueno, qué fórmulas utilizo para calcular qué cosas, etcétera. Pero cualquiera que lea sobre qué es ingeniería, porque hay una creencia muy equivocada respecto a la ingeniería y mucho más en nuestra profesión, y es la de creer que ingeniería significa no inventar. Es todo lo contrario, ¿no? O sea, la ingeniería es agarrar y, digamos, a partir de todo el conocimiento científico que tenemos y ciertos procedimientos bien definidos y fórmulas, etcétera, etcétera, conjugarlas para poder obtener el producto que queremos hacer con los constraints que nos están pidiendo, ¿no? Si la ingeniería fuese siempre lo mismo, entonces todos los edificios serían iguales. Por ejemplo, ¿no? Y no son todos los edificios iguales. Hay edificios lindos y edificios que son asquerosos, ¿no? Entonces, bueno, y ahí es donde uno ve la parte artística. Bien.
Bueno, me quedé pensando en la ingeniería. Bien, entonces eso por un lado, ¿sí? Como les decía recién, no todo es creación, ¿no? También hay mucho de repetir, hay mucho de aplicar cosas conocidas, ¿sí? Pero me parece que sí es importante que ustedes cuando salgan de acá y tengan que lidiar con la vida común en la industria, empiecen a buscar su camino de qué es lo que les gusta, ¿sí? Y van a caer en distintos lugares, van a caer en distintas empresas, donde van a tener suerte o no, y van a tener que empezar a reconocer si lo que están haciendo los satisface o no, y a partir de ahí moverse, ¿no? O sea, la guita en definitiva no es todo, ¿sí? O sea, por supuesto que es importante, pero también van a tener que empezar a buscar profesionalmente, hacer cosas que les guste, que los satisfaga y que los haga, bueno, sentirse bien profesionalmente, ¿no? Y siguiendo con esta idea del arte y todo eso, a mí me gusta decir que bueno, sí, el software tiene esa parte creativa, artística, y uno lo puede ver cuando ve código, ¿no? O sea, una manera de reconocer que hay una parte artística es que cuando uno ve código, podés tener básicamente dos reacciones bien opuestas, en el medio miles de grises, ¿sí? Pero una reacción es, ¿quién fue el que escribió esto? ¿No? Y la otra reacción es, wow, mirá qué lindo, mirá qué bueno, mirá se entiende, ¿no? Eso de vuelta tiene que ver con poder reconocer si algo es lindo o algo es feo, ¿no? Nos genera sensaciones el código, ¿sí? Entonces lo que yo les quería mostrar respecto a eso, un ejemplo que estamos haciendo también en la materia, empezamos de vuelta este cuatrimestre, que tiene que ver con agarrar código existente, ¿sí? Y analizarlo un poquitito y sacar conclusiones y ver si se puede mejorar. Entonces, el ejercicio es un ejercicio donde se importa información desde un archivo, se importan clientes desde un archivo, y este es el objeto que se encarga de importarlo, se llama Customer Importer, ¿sí? Que es un método object. No sé si saben qué es un método object, pero es un patrón de diseño que lo que hace es reificar un método en una clase, ¿sí? O sea, convierte un método en objeto, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a veces cuando un método es muy grande, muy largo, ¿sí? Me conviene particionarlo, ¿no? Para poder entenderlo mejor. Y en el contexto de una clase lo puedo particionar mucho mejor, darle mucha más semántica, contextualidad, etc. Entonces, este es el Customer Importer que importa ese archivo de cliente que tiene dos tipos de registros. Los registros de tipo C, que son clientes, y los registros de tipo A, que son direcciones. ¿Sí? Y me olvidé de abrir el archivo para mostrarles. ¿Dónde está? Acá. Acá podemos ver el archivo. Es un archivo CSV, o sea, de campos separados por coma, donde el primer campo indica el tipo de registro que viene a continuación. Y después, bueno, hay que parsear y crear o customers o addresses. Las addresses siempre están relacionadas con algún customer. Y el customer viene primero el nombre, después el apellido, tipo y número de documento. Y en el caso de las direcciones, nombre de la calle, altura, ciudad, código postal y provincia, ¿no? Bueno, y esto tiene test, ¿sí? Tiene 9 test, que lo que hacen es verificar que el importador funcione bien. Pero parte del ejercicio es decir, bueno, ok, ya cuando sabes que funciona bien, bueno, ¿qué les parece esto? Este método, ¿qué sensación les trae? Un poco grande, ¿no? Y ahora, sensaciones. El poco grande es una medida, algo más bien racional. Sensaciones. Confusión. Bien, ¿qué más? Se puede mejorar, pero eso no es una sensación. Pensá en sensación como, ¿te gusta o no te gusta, digamos? Horror, ¿no? O sea, yo veo esto y me dan ganas de vomitar, básicamente, ¿no? Esa es la sensación que me produce, ¿sí? Esa es la sensación que me produce. ¿Y por qué? Porque no se entiende nada, ¿no? Tengo que scrollear,
no está claro qué se está haciendo. Para entender esto tengo que ir colaboración por colaboración, leyendo, para entender qué se hace, porque solo está expresado el cómo se está haciendo algo. ¿Mm? Y la verdad que, bueno, estos son el tipo de cosas con las que uno se encuentra normalmente en la industria y más en la actualidad, porque mucho del trabajo actual tiene que ver con mantener sistemas existentes, ¿sí? Que, imagínense, fueron generalmente construidos en condiciones no muy óptimas y sin muy buenas ideas de diseño, ¿no? Entonces lo que yo les quería mostrar es cómo podemos convertir algo feo en algo lindo, ¿sí? Y para eso lo que voy a hacer es utilizar un conjunto de refactorings automatizados. ¿Mm? No sé si saben qué es un refactoring automatizado. Bueno, empecemos primero por qué es un refactoring. ¿Alguien sabe qué es un refactoring? ¿Un refactoring? ¿Escucharon hablar de refactorings? ¿Sí? ¿Quién se anima a decirme qué es? No, pero no los docentes, no vale. ¿Por qué? Porque no muerdo, ¿eh? No pasa nada. A ver. Claro, perfecto, tal cual. Es eso, ¿no? O sea, son cambios a nivel diseño, ¿sí? Que no alteran el resultado de la ejecución. ¿Eh? ¿A quién le sirven los refactorings? Al programador, al ser humano. ¿Eh? A la computadora no le sirve para nada. A lo que nos sirve es a nosotros. Por eso, una de las cosas también importantísimas que tiene que ver con esto de entender el software, la parte artística del software, es entender que uno, en la actualidad, no en la década del 60, del 70, sino en la actualidad, programa para los programadores, no programa para la computadora. Programa para la persona que después va a tener que leer el sistema que vos escribiste, que por ahí esa persona sos vos en 3 meses que te olvidaste lo que escribiste. ¿No? ¿Mm? Entonces, refactoring tiene que ver con eso, ¿no? Con hacer cambios de diseño que no alteran la funcionalidad y que tienen por objetivo hacer más entendible, más declarativo aquello que estás refactorizando. Por supuesto que para que eso suceda, tiene que haber cierto consenso en qué significa que sea mejor, qué significa que sea más declarativo, ¿no? Imagino que habrán escuchado hablar también del término de deuda técnica, ¿no? La deuda técnica es un concepto creado por Ward Cunningham que tiene que ver con poder explicar qué pasa cuando uno no modifica el diseño de un sistema y va acumulando errores o implementaciones feas, complejas, etc. Bueno, en definitiva es como que vas acumulando deuda hasta que hay un momento que no la puedes pagar más, ¿no? Es muy común en la actualidad encontrarse con empresas que dicen vamos a parar una semana para sacar deuda técnica, ¿no? Porque como estamos todos programando a lo loco, no importa, mete deuda técnica ahora, pero dentro de 2 meses vamos a tener una iteración para sacar deuda técnica. ¿Sí? Y lo que generalmente pasa con esas ideas es que terminan teniendo más deuda técnica que sacando. ¿Por qué? Porque no está claro cómo sacar la deuda técnica. ¿Qué significa tener un mejor diseño? Si no nos ponemos de acuerdo qué es mejor diseño, nunca vamos a poder sacar deuda técnica. ¿Sí? Entonces, bueno, los refactorings tienen que ver con cambiar el diseño para hacer algo más declarativo, más entendible, etc. Y refactorings automatizados, que bueno, por ahí estuvieron ya usándolos, tienen que ver con que eso lo haga automáticamente el sistema, ¿no? O sea, un ambiente de objetos como por ejemplo el Sysmoto. Lo cual, abro paréntesis, eso demuestra que el código no es texto, ¿no? No sé cuánto habrán hablado ustedes de eso, pero recuerden que el texto es una manera de representar código. El código es algo que va por arriba del texto, ¿sí? Entonces los refactorings trabajan sobre el código que tiene su impacto en el texto, pero lo importante es entender que estamos hablando a un nivel, un metanivel más alto que simplemente texto, cuando hablamos de refactorings. Entonces, el objetivo mío es tratar de hacer esto entendible por medio de refactorings automatizados. ¿Por qué por medio de refactorings automatizados? Porque es lo que me va a permitir, por lo menos asegurarme de no cometer errores cuando hacemos cambios, ¿no? Pero los refactorings también pueden ser manuales. El problema de hacer un refactoring manual es que me puedo equivocar. Y si no tengo test, puedo estar metiendo errores. Mientras que si es un refactoring automatizado, supuestamente el refactoring está hecho de tal forma que te asegura que todo va a seguir funcionando bien. ¿Sí? Esa es la ventaja del refactoring automatizado. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer esto más entendible?
Bueno, analicemos un poco qué es lo que hace. Primero lo que hace es leer una línea de un stream, ¿sí? Ese stream es el encargado de representar de ir leyendo el archivo. Mientras haya una línea, o sea, mientras no haya llegado al fin del archivo, lo que hace es, si la línea empieza con una C, entonces, ¿qué significa eso? Significa que es un registro de tipo cliente, ¿no? Entonces lo que hace es, agarra la línea, la convierte en una order collection de elementos separados por coma. Verifica que esa order collection sea de 5 elementos. Y si lo es, entonces crea el cliente y agarra cada uno de los elementos de esa order collection y se lo mete al cliente, ¿no? Esto es asqueroso. Sí. Pesos, coma, punto. Eso sintácticamente en Smalltalk para representar un carácter pones pesos y el carácter. Entonces si inspeccionamos esto vas a ver que es el carácter coma. Un string, por ejemplo el string hola, está compuesto por estos 4 caracteres. ¿Sí? Entonces si inspeccionamos hola vas a ver que cada uno de los elementos es el carácter. El punto es para indicar que terminó la colaboración. Bueno, a ver, ¿por qué esto es feo? ¿Alguien me puede decir? Por las líneas repetitivas, como que uno tiene que. Sí, las líneas repetitivas, un montón de cosas para simplemente decir, pongo todo en un cliente. ¿Y cómo lo harías distinto? Se podría pasar todo cuando uno crea este nuevo cliente, todo como parámetro. Todo en un mensaje de distanciación, ¿no? De creación de instancia. Y entonces, claro, y si hacemos eso, entonces, ¿qué heurística o regla de diseño estaríamos cumpliendo? Objeto completo. Maravilloso. Me encanta. Buenísimo. Bueno, sí, fundamental. ¿Y por qué es importante tener objeto completo? Ya que estamos, pregunto. Aprovecho. ¿Por qué es importante tener objetos completos? Ahí lo maté, ¿eh? ¿Y qué problema trae eso? O sea, ¿qué significa conceptualmente eso? Bien, eso es la consecuencia práctica. Ahora, conceptualmente, ¿qué significa? Consecuencia práctica. Eso es bien pragmático y está perfecto. Pero recuerden, todo problema tiene una explicación pragmática y una explicación conceptual. Bien, exactamente. Esa es la explicación conceptual. Tu objeto no está representando algo del dominio del problema, si no está completo. Entonces no es un objeto, es un pedazo de memoria, con porquerías en el medio. ¿Sí? Pero no es un objeto, por lo menos desde el punto de vista de modelado. Por supuesto que si ustedes van y trabajan en Java con J2E, le van a decir, oh, esto es perfecto. Tenés el bin, ¿sí? Que le inyectás los atributos y están los campos inicializados cuando vos querés y está buenísimo, porque en cualquier momento lo podés cambiar, boludo. ¿Eh? Eso es lo que le van a decir. Y se lo van a decir con tal convicción. Se lo van a decir con tal convicción que los van a hacer dudar a ustedes. ¿Okay? Por eso digo, tengan mucho cuidado cuando se encuentren con esas cosas. Porque, de vuelta, recuerden que nuestra profesión es muy madura, y entonces se mueve mucho por modas. Y cuando se encuentren con estas situaciones, nunca dejen de preguntar por qué. Está buenísimo tener getters y setters. ¿Por qué? No, porque entonces podés cambiar todo y está buenísimo. ¿Por qué? No, porque, bueno, va a tener un momento que, ¿por qué? Y no va a haber explicación, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Entonces, perfecto, esto es una porquería porque me permite crear clientes que no representan nada. ¿Sí? Pero bueno, yo no lo hice, lo hizo otra persona. Claro. Bueno, una vez que se crea el cliente, entonces se agrega al sistema. Si es de tipo A el registro, entonces de vuelta se vuelve a particionar esa línea en registros. Si no había un cliente, entonces se levanta un error. Eso es para el caso donde, por ejemplo, tengas un registro de dirección sin registro de clientes. ¿Sí? Porque no tiene sentido tener direcciones sin clientes en este sistema. Entonces eso valida eso. Si
no tiene 6 campos, entonces también de error, y si todo anda bien, crea la dirección, otra vez de una manera muy fea, y se la agrega al cliente, y si no, se encontró con un error, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, ¿cómo podemos hacer que todo lo que yo acabo de decir esté en el código? Ese es el objetivo, ¿sí? Que todo lo que yo dije, lo diga el código y no lo tenga que decir yo. Bueno, gracias. Bueno, después. Bueno, entonces lo primero que voy a empezar a hacer, como este es un método object, es convertir todo lo que es local al método en local al objeto. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Todo lo que son variables locales o variables temporales la voy a convertir en variables de instancia. Para eso voy a utilizar un refactoring que es el temporary to instance variable. ¿Sí? No sé si lo conocen, pero bueno, ahí lo que hizo fue convertirme esa variable temporal en una variable de instancia. Y acá podemos ver que aparece ahí. Lo mismo voy a hacer con line. La voy a convertir en una variable de instancia. Bueno, por supuesto que todo esto tiene que seguir funcionando, porque son refactorings automatizados. Ahora, ¿qué otra cosa voy a hacer? Bueno, fíjense que acá, por ejemplo, tenemos código repetido, ¿no? Estamos creando digamos, que estamos haciendo align find tokens con la coma 2 veces. Es exactamente lo mismo. Entonces, esto yo lo podría poner en un solo lugar y así evitar tener que hacerlo 2 veces. Porque siempre que tenga un registro lo voy a tener que particionar por comas. No importa el tipo de registro. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es esto de acá, extraerlo en una variable temporal, extract to temporary, que voy a llamar record. Ahora fíjense, este record me lo metió dentro del contexto de este true. Entonces ahora yo lo quiero sacar, lo quiero meter en el contexto en realidad lo quiero meter en el contexto de la clase. ¿Sí? Entonces voy a convertirlo en variable de instancia. A veces no lo toma bien. Ahí está. Y una vez que está como variable de instancia, lo voy a sacar de acá y lo voy a meter acá. ¿Sí? O sea, siempre que tengo una línea, creo el registro. Como esto que acabo de hacer no es un refactoring automatizado, corro todos los tests para asegurarme de no haber cometido ningún error. Perfecto. Ahora, fíjense, ¿no? La variable customer data está inicializada con record. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de customer data? ¿Tiene sentido o no tiene sentido que exista? No, porque es igual a record. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es otro refactoring que se llama inline temporary. ¿Sí? Un inline temporary es lo contrario a un extract temporary. ¿Qué hace el inline temporary? Reemplaza todas las referencias a la variable del lado izquierdo con el valor del lado derecho de la asignación. ¿Sí? ¿Estoy diciendo cosas repetidas o...? Bien. Ok, entonces voy a hacer un inline temporary y de esa manera... inline temporary, ahí está. Entonces ya desapareció, ¿cómo se llama? Address data y solo quedó record. ¿Sí? Vamos a ponerlo acá. Bien. Lo mismo entonces voy a hacer acá con address data. Primero voy a decir address data es igual a record. Para asegurarme que todo siga funcionando bien. Y ahora voy a hacer un inline temporary. Ahí está. Entonces ya me saqué de encima address data y customer data. Esto sigue siendo una porquería, por supuesto, ¿no? Pero bueno, ahora empecemos a darle un poco de semántica a todo esto. ¿Qué significa, por ejemplo, lines begins with C? ¿Qué significa para ustedes desde el punto de vista del problema? La línea te está avisando que lo que sigue es un cliente. Bien, exacto, por ahí viene la mano, ¿no? Podemos decir que significa si es un registro de tipo cliente. Bien, ¿cómo podemos poner eso acá? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos decir ese qué? Porque acá está el cómo. Exactamente, ¿no? Perfecto, bien, están re bien enseñados. Entonces hacemos un extract method, ¿sí? is customer record, ¿no? Eso significa si es un registro de tipo cliente. Y ya no necesitamos los paréntesis. Buenísimo. Ahí está. ¿Qué significa esto? Line begins with A. Exactamente. Is address record.
Perdón. Ahí está. Bien. Vamos a sacar los paréntesis también, ya que estamos. Bien. ¿Y qué significa esto que está dentro del if true cuando es un customer record? ¿Qué está haciendo ahí? Está haciendo aplicaciones, ¿Está? como completando el cliente. Sí, ese es el cómo. Pensemos en el qué. ¿Qué hace? Agregando el cliente, creando el cliente, ¿sí? Está importando el cliente, ¿no? Pues todo esto es una importación. Entonces podríamos reemplazar a esto por import record, import customer, perdón. ¿Sí? Qué feo que se ve esto así. ¿Qué hace cuando en el if true de si es un address record? ¿Cómo podríamos llamar a esto? Import address, exactamente. Bien, ya empieza a tener un poco más de sentido esto, ¿no? ¿Y qué está haciendo acá? A ver, esta línea. Pensemos en términos de registro. ¿Qué está haciendo? ¿Está creando el registro? ¿No? ¿No está creando el registro? A mí me parece que sí. Vamos a ponerle create record. ¿Y qué tal esto si lo llamamos import record? Bien. ¿Y esto de acá qué está haciendo? Has line to import. Acá hay un error en el refactoring, se olvida de poner el return. Ahí está. Bien. Todo sigue funcionando. Bueno, ¿qué les parece? Ahora les voy a hacer una pregunta. Si podríamos definir belleza, ¿no es esto bello? ¿Sí? Esto es belleza. O sea, no es fácil definir belleza, y menos en el software, ¿no? Pero esto es lindo, esto es bello. ¿Sí? Lo que teníamos antes, esto era una porquería. Claramente. ¿Sí? Ahora, esa es, de vuelta, la parte artística. La parte, qué sé yo. Pero ¿qué tiene interesante que hicimos esto? ¿Qué es lo que tiene interesante haber hecho esto? Primero que lo puedo entender qué hace. En el otro caso no podía entender qué hacía. Estaba solo el cómo, ¿no? Entonces, para poder entender el qué, yo tenía que leer todas esas líneas de código y era un bolonqui muy difícil de entender. Y si lo entendía, al día siguiente me iba a olvidar. Porque nada de todo lo que yo había entendido había quedado explícito en mi modelo. Se perdía, quedaba en mi cabeza y me olvido y se acabó. ¿Sí? Entonces, esto lo que tiene interesante es que lo puedo entender. Y cuando lo puedo entender, puedo empezar a reflexionar sobre esto. ¿Y qué es lo que podemos reflexionar sobre esto? Supongamos que tenemos que importar otro archivo de CSV. Archivos de proveedores, no de clientes. ¿Cómo les parece que va a ser el proceso que va a importar archivos de proveedores? Muy similar. Va a ser el mismo. No va a ser ni muy similar ni parecido, va a ser este. Va a ser exactamente el mismo. Cualquier archivo CSV que quieran importar, van a hacer esto. Van a tener que hacer esto. Mientras tenga una línea de importar, crear el registro, importar el registro. ¿Qué es lo que va a cambiar entre cada uno de ellos? El import record. Entonces, lo que acabamos de hacer acá, por haberlo hecho declarativo, por poder darle semántica, ¿sí? Acabamos de crear lo que se llama un template method. Es otro patrón, ¿sí? Que justamente lo que me permite es tener como una plantilla que después voy a rellenar con, en este caso, redefiniendo el mensaje import record. ¿Sí? Entonces, fíjense que no solo está bueno hacer los métodos lindos porque nos traen satisfacción, ¿sí? Sino que también está bueno hacerlos así porque nos permite reflexionar sobre ellos
nos permite entender mejor qué estamos haciendo y por lo tanto nos permiten reutilizarlos, modificarlos, bueno, todo lo que quieran. ¿Eh? Entonces, cuando se encuentren con métodos de 20 líneas, tienen que hacer estas cosas. Por ustedes y por sus compañeros y compañeras. Perdón, yo siempre hablo en castellano antiguo. ¿Sí? No me cuesta todavía. Bueno, bien, todavía no está terminado esto, por supuesto, ¿no? Veamos un poquito cómo quedó. Create Record está bien, este está bien, este todavía es un asco. ¿Sí? Vamos a darle un poco más de semántica. Bueno, por ejemplo, acá, ¿qué hace? New Customer, si el New Customer es nil, entonces no puedo importar una dirección sin cliente, ¿no? Entonces esto lo podemos extraer en un método que sea assert customer has been imported o algo así. Esto de acá lo que hace es verificar que el registro de address, ¿no? Tenga 6 campos, ¿no? Entonces podríamos ponerle assert is valid address record, algo de este estilo. Bueno, ahí está, algo así, ¿no? Por lo menos un poco más entendible y por supuesto esto habría que hacer que address reciba el mensaje street name, number, etcétera, etcétera, para no tener esto con getters, con setters, ¿no? Bueno, bien, un poco más lindo eso. Vamos de vuelta. Import customer, lo mismo, ¿no? Esto assert is valid customer record. Bueno. Ahí está, no sé. A ver, ¿qué más? Bueno, esto de acá todavía es un asco, ¿no? A ver, vamos a identarlo un poquitito para que se pueda entender un poco mejor. Bien, es eso, ¿no? ¿Podemos hacerlo más lindo a esto? Pero la verdad, is true, is false, ¿no? Entonces algo que podemos hacer es, por ejemplo, si es customer record, importarlo y salir, listo. Si es address record, importarlo y salir, listo. Y si no, esto. Bueno, ahí se lee mejor, ¿no? Y ahora sí le podemos dar semántica a esto. ¿Qué es esto? Signal invalid record. Bien. ¿Sí? ¿Qué otra cosa interesante surge de esta estructura? ¿No ven código repetido acá? Sí, ¿no? Recuerden que el código repetido no es texto repetido. No, eso lo saben. Bien, imagino que tienen que saber. ¿El código repetido qué es? Patrones de colaboraciones repetidas, ¿no? Y acá tenemos, ¿cuál es el patrón que se repite? O sea, supongamos que ahora tengo que también importar otro tipo de registro, el registro de, no sé, qué sé yo, de cuentas corrientes, ¿no? Entonces, self if cuenta corriente, no, voy a hacerlo distinto, para que quede bien claro. Ahí está. If cuenta corriente, import cuenta corriente. Está clarísimo que es código repetido, ¿no? Dice copy-paste, listo, código repetido. Bien, entonces, ¿cuál es el patrón que se repite? El tipo de record y importarlo. Bien, y si agarramos y reificamos eso, o sea, porque si agarramos y hacemos que cada una de estas cosas sea un objeto, polimórficos entre sí, ¿qué representarían? ¿Es record realmente? Un importador de registro, un record importer, no es un nombre muy lindo, ¿no? Pero es como eso, ¿no? Es alguien que importa un registro. ¿Sí?
Eso es lo que tenemos ahí. Lo que pasa es que está como repetido y hardcodeado. Todavía no llegamos a reificarlo como concepto. Pero, a ver. Voy a sacar esto para que no moleste. Volvamos un poco al value, ¿no? Y yo les dije, esto es un template method. Y entonces, si quisiéramos importar otro tipo de archivo, lo que deberíamos hacer es redefinir el import record. ¿Y en dónde lo redefiniríamos al import record? ¿Dónde lo redefiniríamos? A ver, vamos a hacer una cosa. Claro, a ver, yo digo, bueno, esto es algo genérico. Entonces lo primero que puedo hacer es agarrar y crear una superclase que voy a llamarla CSV, separated value importer. Bien, maravilloso. ¿Sí? Entonces, y ahora lo que voy a hacer es empezar a subirle las variables de instancia line. Le voy a subir la variable de instancia readString. Voy a subir. ¿Qué lo hacían a mano ustedes? Esto lo arreglamos con Lucho para que sufran un poco. Bueno, subo todo eso, ¿no? Entonces puedo subir ahora también value. El value ya lo tengo acá. Ahora, para que esto funcione, tengo que subir el hash line to import. ¿Qué más tenemos que subir? El create record. Y ahora, uno diría, bueno, y ahora subamos el import record, pero no, porque si subimos el import record que tenemos es justamente el import record del customer importer. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer con import record acá? Exactamente, su class responsibility, ¿no? O sea, lo hacemos abstracto. Bien, entonces ahí tenemos nuestro CSV importer. Si ahora en vez de customer importer necesito un provider importer, ¿no? Que sé yo lo que será eso. Bueno, ¿qué es lo que tengo que redefinir en el provider importer? El import record, ¿no? Entonces ahí es donde se ve que podemos reutilizar la definición de la superclase CSV importer y por cada nuevo tipo de importador lo único que tengo que redefinir es el import record con, bueno, todo lo que el import record necesita, ¿no? Bien. Entonces, ahí es donde se ve esto del template method y la ventaja, etc. Ahora, esto que acabo de hacer es lo que se llama un framework de caja blanca. ¿Qué es un framework de caja blanca? Bueno, el framework es una solución a un problema recurrente, como los patrones de diseño, solo que en vez de ser abstractos son concretos, los frameworks. ¿Sí? Vieron que los patrones de diseño son ideas abstractas, que es un decorator, es algo abstracto que después uno lo implementa cada vez que lo necesita. ¿Sí? Un template method es algo abstracto, es una idea. Después implementás un template method particular. ¿Sí? Bueno, los frameworks son también soluciones a problemas recurrentes, pero son soluciones concretas. ¿Sí? ¿Ok? Hay distintos tipos de frameworks. Los frameworks que se instancian utilizando subclasificación es lo que se denominan frameworks de caja blanca. ¿Cuál es el problema de utilizar subclasificación para reutilizar un framework? El problema es que la subclasificación genera acoplamiento, ¿no? Hay acoplamiento entre las subclases y las superclases. O sea, yo para subclasificar tengo que entender cómo es mi superclase. Abro paréntesis, motivo por el cual desde el principio en Smalltalk todo el código siempre fue abierto, porque la gente que hizo Smalltalk tenía bien en claro que si vos querías subclasificar tenías que entender cómo estaba hecha la superclase, si no es imposible subclasificar y redefinir cosas. ¿Sí? Algo que, por ejemplo, en Java no sucede. ¿Sí? ¿Ok? Pero bueno, no importa. Entonces el problema de tener un framework de caja blanca es ese, ¿sí? Que te genera ese acoplamiento. Ojo, no digo que sea malo, pero tenés ese acoplamiento. Mejor si lo podés sacar. Entonces, ¿cuál sería un pasito mejor a nivel framework? Lo que se llama framework de caja negra. ¿Cuál es la diferencia entre un framework de caja negra y un framework de caja blanca? La diferencia es que con los frameworks de caja negra, vos, para instanciar el framework, en vez de subclasificar,
lo que haces es crear instancias de las clases que el framework te provee. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer eso? Bueno, supongamos que el CSV Importer, en vez de tener el import record como algo abstracto, supongamos que acá dijese algo de este estilo, record importers. Supongamos que tenemos una colección de importadores de registros, ¿no? Do a record importer is for record if true a record importer import. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabo de hacer acá con esto? Lo que acabo de hacer acá es, vamos a verlo así. Lo que acabo de hacer es esto, pero de manera dinámica. Entonces ya no importa la cantidad de tipos de registros. Yo cuando creo, digamos, en esta nueva versión de mi CSV Importer, ya no voy a tener Customer Importer y Provider Importer, estas subclases desaparecen. Y lo que voy a hacer es, cuando instancio un CSV Importer, le paso, como colaborador, al instanciarlo, un conjunto de Record Importers. Entonces, para el Customer Importer tendré un Record Importer que es esto. Tendré otro Record Importer que es esto. ¿Se entiende? Más o menos. Y de esa manera tengo una única clase para importar cualquier tipo de archivo. Dos clases, el CSV Importer y el Record Importer. Mientras que con la caja blanca, o el framework caja blanca, por cada nuevo archivo a importar tenía que crear una clase nueva. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Digamos, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Bueno, al observar código repetido. Este código repetido lo podemos ver porque yo decidí escribir esto de otra manera, ¿no? Acá no se entiende nada. Acá le di estructura, se entiende, puedo darle más semántica. Entonces, a veces cuando decimos, che, escribí código lindo, bla, 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 tiene que ver con poder descubrir estas estructuras que se repiten y poder darle semántica y poder hacer nuevas abstracciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro ejemplo concreto de por qué, digamos, hay que hacer código lindo. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que pensé para hoy. Me parecía que eran dos ejemplos interesantes para cerrar un poco, romper el hielo. Y tenemos casi media horita más para preguntas, dudas, lo que ustedes quieran. Así que soy todo oídos. Primero, por supuesto, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre esto que hice. ¿Se llegó a entender el ejemplo? Fue muy, muy loco. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, buenísimo. Bueno, sí. Una pregunta para la audiencia. En este último modelo, ¿qué heurística de diseño que vimos está aplicando? Favorecer que. Lo planificamos bien, Juan. Bien, sí. Nosotros solamente vimos un montón. La clase pasada vimos un poco de Java. Del poco que vimos de Java, no entendí. Es lógico. Muchas veces escuché gente decir no, que Java tiene tal efecto, tal efecto. ¿Por qué se sigue usando o tiene sentido reemplazar Java? ¿O por qué, por ejemplo, no se usa, por ejemplo, el Gold? Bien, muy buena pregunta. Bueno, hay muchos motivos. No hay una sola respuesta y entonces cada parte tiene su valor y su peso en toda la respuesta. Pero algo que hay que tener claro que en nuestra profesión lo que se usa no es lo mejor. Eso es lo primero que tienen que entender. No las herramientas, y entre eso los lenguajes que usamos, son los mejores que podríamos tener, técnicamente hablando. Se usa lo que logró copar el mercado,
lo que tiene más fuerza desde el punto de vista de marketing, lo que es más cool, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, lenguajes como Smalltalk, como Lisp, bueno, Smalltalk, Lisp, por nombrar dos, que son superiores desde el punto de vista técnico, de simplicidad, etcétera, respecto de JavaScript, Java, C#, no se usan, pero técnicamente son mejores. Entonces, el motivo no es técnico, ¿sí? El motivo tiene que ver generalmente con cuestiones de marketing, tiene que ver con cuestiones históricas. Uno de los problemas que tiene Smalltalk, al igual que Lisp, es que son lenguajes que se adelantaron a su época. Entonces, durante mucho tiempo se los vio como lenguajes lentos, ¿no? Eran lentos, la verdad que sí, eran lentos. Imagínate Lisp fue creado en el año 58, ¿sí? Ya tenía Garbage Collection. Pero claro, el Hello World en Lisp tardaba 5 minutos en ejecutar. Más o menos. Entonces, claro, nadie lo usaba. Estaba muy lindo, sí, la lista, maravilloso, pero no sirve para nada, ¿sí? Smalltalk, cuando surge, se hace público en el 80, 82, tenías que tener una computadora brutal para que funcione, ¿sí? Entonces, durante mucho tiempo fue visto como un lenguaje lento. Entonces, sacarse ese estigma es muy difícil. Y después lo que pasó es que en la década del 90, en el año 94, 95, se produjo un tema de marketing muy fuerte que hizo que Smalltalk perdiera mercado, ¿sí? Esa situación fue la creación de Java. Pero lo que hay que entender contextualmente es que hasta más o menos cuando aparece Java, los lenguajes de programación había que comprarlos, había que pagarlos. Vos querías trabajar con Smalltalk, tenías que pagar. ¿Sí? No era gratis, no es como ahora algo open source. O querías trabajar con C++, tenías que comprar el compilador. O, por supuesto, hacer cosas que no voy a decir que ninguno de nosotros hicimos. ¿Sí? ¿No? Entonces, lo que sucede cuando surge Java es que Sun lo regala. Es un lenguaje que lo podías bajar de internet porque además fue justo con la aparición de la World Wide Web, ¿sí? Se hace famoso con eso, gratis, con una sintaxis parecida a C++, pero con características de Smalltalk, en el sentido que tenía Garbage Collection, bueno, una jerarquía basada en root object, etc. Entonces, lo que termina sucediendo es que Java le saca mercado a Smalltalk y Smalltalk queda como, y era muy lindo, pero ahora todo el mundo usa Java. ¿Sí? Entonces fue una cuestión de marketing y, perdón, hubo también un error comercial, porque cuando Sun decide que quería tener un lenguaje para todos los dispositivos, un lenguaje para poder programar de manera embebida, habla con Park Place, que era la empresa más importante que desarrollaba Smalltalk en ese momento, y le dice, bueno, queremos usar tu Smalltalk para hacer esto, bla, bla, bla. Y la gente de Park Place, que eran vendedores furiosos, capitalistas a full, le dicen, bueno, maravilloso, te voy a cobrar $1 por cada virtual machine. ¿Cuántas virtual machine dice, viste cuando está en Java, cuántas dicen, cuántos dispositivos está instalado Java? 3 millones. 3 billones, ¿no? Le dice 3 billones, bueno. Entonces los de Sun dijeron, 3 billones por $1, para gastar mucha guita, hago mi lenguaje, y por eso se creó Java. ¿Sí? No porque realmente lo quisieran hacer, sino porque comercialmente no les convenía usar Smalltalk. Hay un error comercial que hizo que Smalltalk perdiese mercado, y bueno, recuperarse de eso es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y de vuelta, lo que se usa no es lo mejor técnicamente, si no nadie usaría JavaScript. Bueno, joder. O sea, JavaScript, nada, no sé, yo cada vez que veo JavaScript me quiero cortar las venas, pero bueno, es lo que hay, ¿sí? Y bueno, es así, lamentablemente es así, ¿sí? Y posiblemente eso no cambie. Entonces lo importante, a ver, ¿por qué usamos Smalltalk? Usamos Smalltalk no porque vaya a ser el lenguaje que ustedes van a usar en la industria, porque nadie se va a hacer rico con Smalltalk, ¿eh? Se lo digo por experiencia. ¿Ok? No se van a ganar de guita con Smalltalk. Pero lo que hace Smalltalk es darles otra visión. Les permite ver cosas que con otros lenguajes no las podrían ver. Porque de la misma manera que acá no se veía nada,
y acá sí se ve algo, ¿eh? Bueno, esto es Java, ¿eh? Esto es Smalltalk, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, el poder trabajar con cosas más simples te permite deshacerte de lo accidental, poder concentrarte en lo esencial y entonces poder pensar mejor. Entonces, el motivo por el cual usamos Smalltalk tiene que ver con eso, con prepararlos a ustedes para poder pensar mejor, para que después con las herramientas que tengan que utilizar en la industria, bueno, puedan trabajar mejor. ¿Sí? Pero bueno, eso va a ser un laburo que van a tener que hacer ustedes, ¿eh? Porque si no lo hacen de manera constante y simplemente agarran y empiezan a utilizar Java porque todo el mundo usa Java y nunca se lo ponen a comparar con Smalltalk, todo esto no sirve de nada. ¿Ok? Lo que ustedes tienen que hacer es compararlo todo el tiempo. O sea, no pueden ser consumidores acríticos. Cada vez que agarren un lenguaje, compárenlo con lo que sepan. Porque si no, van a ser simplemente como adolescentes que cada vez que sale un nuevo disco de Lady Gaga, como es nuevo, está bueno. ¿Sí? Y lo van a usar como... ¿no? Entonces, no es la idea. ¿No? Ustedes tienen que agarrar y cada lenguaje que van a utilizar, porque lo quieren utilizar o porque se los obligan a utilizar, tienen que analizarlo críticamente, ¿sí? Y sacar conclusiones. Nunca tienen que dejar de hacer eso. ¿Ok? No sé si te respondí más o menos. Bien. Ahora tenemos algunas consultas en el chat Dale. del streaming. Bueno, alguien pregunta si podés contar un poco qué pasa después de esta materia, cómo llevarse esto de acá. Y creo que las otras dos preguntas están bastante relacionadas con eso. La primera es cómo podemos ver estos patrones en un lenguaje que no sea tan amigable con respecto a objetos. Por ejemplo, cómo seguir estas heurísticas en un lenguaje como Python. De la materia no sé si yo no podría responder nada porque no soy de la materia. Claro, tengo la pregunta, ¿es en la industria o en las próximas de la carrera como arte en la industria? Y le podemos pedir a quien consultó. Que aclare un poco. Bueno, te digo la otra. Todo lo que se ve acá de heurísticas de diseño no es específico en lenguaje de programación. O sea, objetos completos, objetos válidos, no usar nil, bueno, etcétera, 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 se puede hacer con cualquier lenguaje de programación. ¿Sí? Con Python, con Ruby, con JavaScript, con Java, con C#, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Lo que cambia es simplemente cómo implementarlo. Son detalles de implementación, pero conceptualmente se puede hacer con cualquiera. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que generalmente hay lenguajes que tienen su propia cultura de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, si vos querés aplicar estas cosas en una cultura de J2EE o JEE, ¿no? Java, Enterprise, bla, 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 y es como ir a contramano. Va a ser muy difícil. O si lo querés hacer con Ruby, trabajando con Rails, y es como ir a contramano. ¿Sí? Lo podéis hacer, pero no solo tenés que vencer, o sea, no solo tenés que adaptarlo técnicamente, sino que tenés que vencer una inercia cultural donde todos trabajan como dice Rails, ¿no? Que no tiene objetos válidos, que no tiene objetos completos, ni nada de eso. Entonces, eso es lo que hay que romper. Y a veces es mucho más difícil cambiar algo culturalmente que cambiar algo técnicamente. ¿Sí? Sí. Eso me hace pensar, es una batalla que conviene dar. Y bueno, qué sé yo, todo depende de las ganas que uno tenga, ¿no? Yo la daría, yo la doy, que yo siempre pierdo. Nada, pero sí, hay que tratar de darla, ¿no? Estoy ahora tratando de la situación, completo con Rey, por eso lo pregunto. Y lo que pasa es que con Rails ya de entrada estás acoplado con la base de datos. Entonces todos tus test van a ser lentos. O sea, ¿cuántos test vas a escribir si tardan 10 minutos en correr 300 test? ¿No? Listo, ya empezás mal, ¿no? Entonces, si yo tuviera que trabajar con Ruby, buscaría no trabajar con Rails. Y si estoy obligado a trabajar con Rails, buscaría la manera de desacoplarme con la base de datos. Se puede vía metaprogramación, no es sencillo y posiblemente no te lo dejen hacer si estás trabajando con una empresa de afuera donde lo único que le importa es que hagas página web a los pavotes. Pero bueno, eso es. Por suerte tenemos mucho trabajo, muchachos. ¿Sí? Todavía en nuestra profesión hay mucho laburo, entonces sepan elegir los trabajos que les gusten. ¿Sí? Aprovechen, no a todos les pasa eso. ¿Sí? ¿Alguna vez viste necesario para tener las empresas entendibilidad del modelo en términos gráficos?
Sí, a veces sí. ¿Te puedo pedir que Sí. repitas ¿La pregunta? Sí, lo que le está preguntando es si a veces para hacer entendible el modelo tuve que romper alguna heurística de diseño. Y la respuesta es sí, por eso son heurísticas y no son reglas. ¿Sí? Y no son principios. Yo siempre, cuando doy cursos en la industria, que todos dicen, no, porque queremos aprender los principios Sol y los principios Sol y me agarran una cosa. No son principios. No son principios. Si fuesen principios, se aplicarían siempre. El Open Close Principle no es siempre, por ejemplo. No tenés que aplicar siempre. No son principios. Entonces, porque marketineramente te digan que es un principio, no te lo tenés que comprar como principio. ¿Sí? Eso es fundamental, de vuelta. No tenemos que caer en ser consumidores acrílicos. Entonces, sí, a veces tenés que romper alguna heurística. A veces la tenés que romper. Me ha pasado, la verdad ahora no me acuerdo, a veces hay situaciones que lo tenés que hacer. Y no está para nada mal, siempre y cuando, lo que nosotros decimos es que cuando tenés que hacer una chanchada, ¿sí? Tratá de hacerla orientada a objetos. Hacer una chanchada orientada a objetos. Ahora, acá hay un ejemplo de una chanchada orientada a objetos. Por ejemplo ¿no? Acertar que el customer has been import, este de acá. Esto es una chanchada orientada a objetos. ¿Por qué? Porque estoy verificando si new customer es nil. O sea, estoy usando nil. ¿Sí? Está mal eso. Pero ¿qué pasa? En este contexto donde no estoy sacando ese nil del customer importer, sino que es algo que sucede adentro del customer importer, que yo sé que new customer puede ser nil, pero nunca lo expongo hacia afuera, no hay ningún problema. Es una chanchada que está bien encapsulada. Nadie se entera. Buenísimo. Uso nil para esa pequeña pavada. Porque si no, ¿qué tendría que hacer? Tendría que hacer un null object, o tendría que hacer todo un quilombo simplemente para un if nil, no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo. Bueno, leo una voz. Dale. Nos dicen, dado un proyecto que existe, que usa una base de datos para miles de usuarios, ¿cómo puedo sostener la bandera de objetos colaborando entre sí y no de clases anémicas por todos lados? ¿Alguna estrategia de cómo convencer? A ver, de cómo convencer. De cómo convencer a la gente, una estrategia es pagándoles. Hay que ver si tenés guita. Invitarlos a comer, no sé. No, de vuelta, la parte humana es la más difícil de cambiar, ¿no? Cuando una empresa o un grupo está acostumbrado a trabajar de una manera y uno quiere hacer propuestas distintas y el grupo es muy cerrado, o hay un líder que se cree que se las sabe todas, o hay grupos tóxicos, bueno, hay distintas cosas. Y bueno, eso es muy difícil, ¿no? Ahí lograr convencer a la gente es muy difícil. Hay grupos donde están abiertos, que escuchan ideas, hay gente que le gusta aprender o probar nuevas cosas y eso te permite poder por ahí hacer cambiar la manera de pensar de la gente. Y respecto, digamos, ¿cómo puedes hacerlo? Yo creo siempre, la mejor manera es demostrándolo técnicamente, ¿no? Demostrando técnicamente por qué es mejor tener objetos completos que no tener. ¿Y cómo puedes demostrar eso técnicamente? Bueno, mira, si no tenés objetos completos, puedes tener estos errores. Si tenés objetos completos, no tenés estos errores. ¿Sí? Así todo, de vuelta, el tema es humano, no es técnico. Entonces te vas a encontrar con gente que te va a decir, no me importa. Yo voy a seguir usando clases anémicas porque Uncle Bob, con los principios sólidos, me dice que sí. No lo hice. No, estoy diciendo pavada. Pero, o sea, mi abuelo siempre decía, no hay peor cosa que un jefe ignorante. O sea, porque, o un compañero ignorante. Bueno, él decía jefe ignorante, pero el problema es que a la ignorancia es muy difícil vencerla, ¿no? Porque un ignorante no entiende que no sabe. Entonces es muy difícil hacerlo cambiar de opinión. ¿Sí? Entonces te puede dar a pasar que tengas un jefe ignorante. Y bueno, y ahí lo mejor es buscar otro jefe.
Lamentablemente es así, ¿no? Una persona inteligente, y esto es algo que seguramente ustedes lo saben, tiene que dudar siempre, ¿no? Pero la duda es el principio del conocimiento. Sin duda no aprendemos. Entonces, por eso cuando yo les digo sean consumidores, no sean consumidores acríticos, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con dudar lo que les dice Google sobre Go. No porque Google te diga con Go vas a sacar los mejores programas y hacerlo rápido y bla. Ok, listo. Saca el marketing y ahora mostrame cómo está hecho, ¿sí? O sea, bueno, ese principio de duda es fundamental, ¿sí? Así bueno, eso. No sé si le habré respondido a la pregunta a esa persona. Sí, perdón. Pregunta primero relacionada con esto, y es, yo intento de imaginarme a mí al principio de cuatrimestre y a mí ahora tratando de Buenísimo, pensarlo, me de encanta. cambiar, tipo, che, mira, este mensaje es muy largo y no se entiende, hagamos todo este proceso. Y como que yo ahora entiendo que va a ser mejor y si el día dentro de 2 meses tengo que cambiarlo, va a ser mejor, pero ¿cómo llego a esta situación donde yo realmente pueda explicarle a alguien que tal vez no está acostumbrado a esta forma de verlo? Es algo que va a pasar la mayoría de las veces, porque con cómo es ahora, seguramente que cuando uno tenga que trabajar no va a estar tan en contacto con estas ideas. ¿Cómo será el momento de tratar de explicarle en 1 hora o en 2 horas a alguien, che, Sí, todo no, este proceso es mejor que esta solución que funciona, pero yo no puedo? sí, digamos, no es fácil, no es algo que vas a lograr inmediatamente. No es algo que vas a lograr inmediatamente. Lleva tiempo, lleva constancia y de vuelta, va a depender también de la capacidad de recepción de la otra persona, la apertura a querer ver otras cosas de la otra persona, etc. No es algo fácil. No, por eso les digo. No, bueno, o sea, nosotros con esta materia y con lo que enseñamos, lo que enseñan Lucho y los docentes, les estamos cagando la vida, digamos. ¿Ok? Porque el problema es como cuando mordés la manzana, ¿no? El problema de morder la manzana es que descubriste otro mundo, ¿no? Y antes tu mundo era así, eras feliz, ¿no? A mí me pasó una vez cuando, bueno, tuve la oportunidad de ir a trabajar a Estados Unidos y yo cuando compraba un pantalón acá en Argentina iba, en lugar de comprar pantalones, y compraba, había 3 pantalones, compraba uno, listo. No había mucho para elegir. En Estados Unidos vos vas y tenés el pantalón que depende de la cintura, depende del largo, depende del ancho y tenés 10 medidas para cada uno. Tenía 300 pantalones para elegir y me volvía loco, decía, me generaba mucho estrés. Yo decía, no quiero uno nada más, no quiero más pantalones, ¿no? A lo que voy es que, por eso digo que les cagamos la vida, ¿no? Porque le estamos generando un estrés, le estamos abriendo la capacidad de observación y de pensamiento, y bueno, eso lo van a tener que manejar ustedes, ¿sí? ¿Quién fue el que me hizo la pregunta? Sí, por ahí viene la mano, ¿sí? No va a ser fácil, pero no pierdas las esperanzas nunca, trata de hacerlo, y trata de hacerlo si te hace feliz, ¿no? Porque si después no te hace feliz, bueno, listo, no comas la manzana. No sé si fue una buena comparación. Efecto positivo también. No, sí. Claro. Sí, perdón. No, tal cual. No, yo lo que le digo es que se están formando como profesionales y si uno ve una mejor manera de hacer las cosas, creo que lo éticamente correcto es Sí, tal cual. ir por ese lado y luchar por ese. Sí, nosotros estamos tratando de ser un poco más pragmático. Después la otra cosa que puedes hacer es no convencerlo vos, sino que mostrarle cosas de una figura importante que a él sí le va a hacer caso. ¿Sí? Eso es muy típico, ¿no? Casa de herrero que sube palo, nadie profeta en su tierra, ¿no? Ese típicas cosas. Entonces, por ahí no lo tenés que convencer vos, sino que tenés que decir, mira, lee este libro. Yo no lo digo, pero yo lo aprendí de acá, este tipo.
Y ahí entonces, wow. Estamos en moda. ¿Eh? Ya seguimos moda, hagamos que esto sea moda. O sea, esa es otra manera, ¿no? ¿Qué sé yo? Pero sí, tal cual. No hay que dejar de hacerlo, no hay que dejar de intentarlo y bueno, van a haber situaciones felices, van a haber situaciones no tan felices. Y está todo bien, eso sucede en todas las situaciones. Bueno, en relación a la pregunta anterior sobre Sí. la base de datos, Sí. alguien retoma eso y pregunta para lectura y escritura de bases de datos, donde por lo general el core del problema está en manipular campos de tablas. ¿Es posible resolverlo mediante la omisión absoluta de getters y setters? Dice que su experiencia laboral lo choca día a día con miles de getters y setters y ni un solo uso de polimorfismo, pero por otro lado parecería ser la solución más rápida para comenzar el diseño. A ver, hay que entender bien cuál es el problema. Si el problema es manipular datos sin importar la semántica del dato, entonces, ¿para qué getters y setters? Utilizar arrays, no sé, listas. O sea, por eso hay que entender cuál es el problema, ¿no? ¿Cuál es el dominio del problema? ¿Manipulación de datos? Entonces modelar que es un dato. Y se acabó. Por ahí sí es el divino botón crear customer address, porque no te interesa ni customer, no te interesa address. Lo que te interesa es mover este campo de acá a este campo de acá. Entonces el problema no es customer, no es address, es mover datos. ¿Sí? Lo que pasa generalmente, por lo que entiendo de esa pregunta, es que en ese tipo de proyectos donde justamente lo que hay que hacer manipulación de datos, es que se trata de crear un modelo de objetos erróneo. Porque el dominio del problema no son el customer, el address, bla, 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 es el dato o el registro. Es otro el dominio del problema. Uno de los profesores que yo tuve, Máximo Prieto, que ellos también lo conocen, comentaba una vez que estaba haciendo un sistema para una empresa de venta de autos y él se encargó de modelar que era un auto y bla, 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 hasta que se dio cuenta que el problema no era modelar autos, el problema era modelar una venta. Que fuese un auto era completamente accidental. Entonces, eso es, digamos, yo te lo respondo a vos como si vos me hicieras la pregunta, pero eso es al que está viendo por ahí. Ese es el objetivo, ¿no? Tratar de entender bien cuál es el dominio del problema. A veces nos cuesta entender cuál es el dominio del problema. Recuerden que no porque en el dominio del problema se hable de algo, significa que tiene que haber una clase para ese algo, significa que tiene que haber un objeto para ese algo, ¿no? Entonces, nada, eso, hay que tener un poco de cuidado con eso. Sí. Lo que pasa es que yo hasta esto no sé nada, objetos, en serio, y ahora me pasa que bueno, entiendo, la significa está muy interesante, pero no sé por qué tipo aplicar. Como que no. Tipo, cuando yo veo un problema, a veces digo, sí, puede ser un objeto, puede ser estructurado, pero es como que no se me viene a la cabeza. Esta parte así, esta parte así. Sí, es difícil, eso es cuestión de experiencia. Es experiencia. Es experiencia y reflexionar, y volverlo a hacer, y reflexionar, y repensar. Algo que no hacemos en nuestra profesión, lamentablemente, es rehacer ejercicios, ¿no? Existe esta idea de las catas de programación, donde justamente la idea que vos tenés un problema y una vez lo haces, por ejemplo, de manera recursiva. Después lo resolvés de manera iterativa. Después lo resolvés utilizando if. Después lo resolvés utilizando polimorfismo. Y vas solucionando el mismo problema con distintos constraints y vas reflexionando sobre cada resultado. ¿Sí? Eso es algo que no estamos acostumbrados a hacer en nuestra profesión. Además, siempre creemos que la primera solución que hacemos es la mejor, ¿no? Porque somos capos, ¿no? ¿No les pasa que, por lo menos a mí me pasaba, cuando yo era chico y veía que la computadora hacía lo que yo decía, ¡wow! Claro, me ponía re contento, alguien me hace caso, decía. Entonces, es muy difícil también ser crítico con lo que uno hace. Entonces, mi consejo es, ante un problema, si podés hacerlo varias veces, pensándolo de distintas maneras, poniéndote distintos constraints y reflexionar sobre los resultados. Esa es la mejor manera de aprender. ¿Sí? Y por supuesto, práctica. Queda otra. Okay. Hay un miedo generalizado a borrar. No, El código ya escrito no se borra. no.
No hay cosa más linda que borrar código. Claro, uno tenía que borrar y hacerlo de nuevo. Sí, Cada vez tal que cual. algo está mal parido, borrar y hacer de nuevo. Sí, sí, tal No hay cual. que tener miedo. Tal cual. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es hermoso borrar código. Especialmente de orden. Sí, tal cual. Tal cual. Bueno, Bueno, pregunta. dale. Si tenemos, Una última pregunta y ya tendría que ir cortando. ¿qué diferencia encontrás o encontraste entre un ingeniero en informática y un licenciado en ciencias de la computación? Ah. Claramente los ingenieros en informática son mucho mejores. No sé. Por ahí antes las diferencias eran mayores, creo que ahora no tantos. A mí, a ver, yo me puse a estudiar licenciatura en ciencia de la computación no porque supiera cuál es la diferencia entre licenciatura e ingeniería, sino porque me quedaba más cerca de casa. Y por suerte me gustó, ¿no? Pasan esas cosas, ¿a qué no le pasó? Creo que la diferencia entre licenciatura en ciencia de la computación e ingeniería informática es el tema de hasta qué nivel se llega, ¿no? Por ejemplo, en la licenciatura de ciencia de la computación tratás de aprender cómo se hace un compilador, cómo funciona un sistema operativo, o sea, cosas de más bajo nivel que creo, no estoy tan seguro que en esta carrera creo que no van a tan bajo nivel, ¿no? Y después está todo el tema de las demostraciones formales, un poco más matemáticas, que se hacen en la licenciatura y no tanto en la ingeniería. Igual yo conozco ingenieros que son mucho mejor programadores que licenciados, y lo contrario, ¿sí? No porque seas licenciado en ciencia de la computación vas a ser mejor programador o mejor desarrollador que un ingeniero ni viceversa, ¿sí? Lo que sí agradezco de no haber seguido ingeniería es no haber tenido que estudiar tanta química, tanta física, de nada de eso. Lo siento. Que no digo que esté mal aprender cosas por aprender, a mí me gusta también, pero bueno, nada, estoy contento de no haberlo tenido que hacer. Pero no, digamos, no hay tanta... Si querés hacer una carrera académica, te conviene estudiar licenciatura, ¿no? Si querés hacer un doctorado, por ahí te conviene estudiar una licenciatura en ciencia de la computación, más que ingeniería. Si querés estar más en la industria, bueno, la ingeniería está bien, pero también funciona bien la licenciatura. Pero lo que sí es muy importante, más que la carrera, es la facultad. Eso sí es muy importante. Esta es una muy buena facultad, bueno, la UBA es una muy buena universidad y tenemos que estar contentos de eso y lo tenemos que defender a full, ¿eh? Hay que defenderlo a full a eso. Sí. De la lengua. Es molto. No, a ver. A mí me gusta, desde el punto de vista de objetos, me gusta Ruby, en el sentido de que tiene un metamodelo consistente, es en ese sentido muy parecido a Smalltalk, ¿sí? Es simple, tiene sus complejidades al pedo, perdón, absurdas, pero está bueno. Ahora, después, por ejemplo, desde el punto de vista de performance y todo eso, no es tan bueno como, por ejemplo, Java, ¿no? O C#. Entonces, el tema es que no hay una única variable, ¿no? Siempre hay que analizar las distintas variables y dentro de las variables no están solo los temas técnicos, sino también humanos, ¿no? De comunidad. Eso, la comunidad de Java es muy grande, hay mucha cosa open source que, por ejemplo, en C# no pasa. Ahora, desde el punto de vista del lenguaje, C# me parece técnicamente mejor que Java. ¿Sí? Pero a nivel comunidad no tanto. Entonces, bueno, hay que ir sopesando las distintas variables y, dependiendo de lo que tengas que hacer, tratar de elegir lo mejor que puedas. Ruby me gusta. Python, a mí lo que me molesta de Python es que es un enjanje, ¿no? Tenés cosas, estilo estructurado, después tenés objetos, pero bueno, medio... Nada, no, es como que tenés las dos cosas y esa inconsistencia, bueno, no me convence. JavaScript me parece que lamentablemente tiene muchas inconsistencias que lo hacen molesto. Tiene un metamodelo sencillo, pero la complicaron después.
trataría de evitarlo. TypeScript me parece interesante, tiene un sistema de tipos interesante, ¿sí? Es algo que está bueno. PHP es un lenguaje que al principio yo no le daba ni los mangos y que con el tiempo fue mejorando, pero no lo utilizaría, no es algo en lo que me metería. Si lo puedo evitar, lo evitaría. ¿Qué más? Java. Yo me siento conforme trabajando en Java porque hice varias cosas en Java, pero no trabajo al estilo Java, ¿no? Trabajo al estilo Smalltalk cuando hago Java. Y Erlang quizá. Erlang no tengo tanta experiencia, o sea, solo he leído, no tengo experiencia, no he trabajado con lenguajes funcionales, por ejemplo, Haskell no trabajé, pero sí me parece algo conceptualmente muy interesante. Y Erlang es algo, o sea, lo que no me gusta de Erlang es la sintaxis, me parece muy difícil de leer. Todo caso yo utilizaría Elixir en vez de Erlang, que es más fácil de leer y tenés todo el soporte técnico de Erlang por debajo, ¿no? Sí, la última. No hay médico sin título, pero en nuestra área es un debate importante y quería saber qué sentías que aportaba el hecho de cursar una ingeniería o una licenciatura. Sí, a ver, yo creo que es importante hacer una carrera universitaria, ¿no? Si no, no estaría acá, si no, no estaría dando clases en la facultad, ¿no? Porque no es algo exclusivo, ¿no? No es que para ser buen desarrollador tenés que hacer una carrera universitaria, no es así. Pero la mayoría de las veces, si haces una buena carrera universitaria, vas a ser mucho mejor desarrollador que si solo aprendes por tu cuenta, ¿no? Porque creo que eso por ahí venía la mano, ¿no? Entonces, hacer una carrera universitaria te prepara para entender lo que va a ser tu profesión, te da herramientas, te abre la cabeza para pensar de distintas formas, te da experiencia, te da contactos. Y para mí, digamos, que una persona termine una carrera universitaria es un ejemplo de constancia que también me parece muy importante al momento de trabajar, ¿sí? Ahora, que no lo hagas no significa que no tenés ninguna de esas cualidades, ¿sí? Pero podría suceder que sí. Como también hay gente que termina una carrera universitaria y es un moco, ¿sí? ¿Ok? Pero no es lo común. Entonces, yo sí creo en la carrera universitaria, agrega mucho valor, te permite aprender muchas cosas, así que creo que está bueno hacer. Lo que sí no estoy de acuerdo para nada son en estas cosas que están apareciendo ahora de aprender a programar por 3 meses. En 3 meses te enseñan a programar, dale. ¿Sí? Porque necesitamos 10.000 programadores. Como necesitamos 10.000 programadores, vamos a enseñarle a todas las personas a programar en 3 meses y tenemos 10.000 programadores. Otra vez el marketing, ¿no? Y el capitalismo, o no sé, la necesidad del mercado imponiéndose sobre la parte técnica. Eso sí, para nada. Pobre la gente que está haciendo esas cosas, deben estar sufriendo. Conozco gente que se metió a hacer esas cosas y claro, los pone a trabajar en JavaScript después de 3 meses. No, chao, no saben, pobres pibes. Sufren mucho. Eso descartado completamente. Bueno, lamentablemente me tengo que ir al cumpleaños de un amigo. Les agradezco la atención y bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa me pueden contactar, Lucho les puede pasar mi mail. Y bueno, y espero que hayan disfrutado de la materia, que les haya gustado Smalltalk. Un comentario, este año retomamos los congresos de Smalltalk nuevamente, luego de la pandemia, lo vamos a hacer. No estás grabando, ¿no? Sí. No, te estoy cargando, no pasa nada. Está todo preparado para que sea de vuelta, que lo hagamos acá en Buenos Aires, en Ciudad Universitaria, en el pabellón del Cero Más Infinito. Es un congreso gratis. Es muy lindo el pabellón y además vamos a traer gente muy importante. Uno se llama Daniel, ¿sí? Sí, hay fecha, todavía no quiero spoilear porque falta cerrar pero entre el 9 y el 11 de noviembre, por ahí, entre el 9 y el 11 de noviembre.
Así que están todos invitados. Si pueden y tienen ganas, vengan. Es un lindo ambiente y se aprende muchísimo. Bueno. Perdóname que tenga que ir tan rápido.